Muy buenas tardes, queridos alumnos y queridas alumnas. Esta es la cápsula número 2 del canal de YouTube y aquí les voy a dejar un breve resumen de lo que es el módulo primero, de lo que vimos en el módulo primero y de cuáles son los conceptos esenciales que ustedes tienen que manejar del módulo primero del plan de trabajo o del programa de trabajo de Derecho Romano de la Universidad del Paraíso. Como ya hemos dicho y como ya les dejé en la cápsula anterior y se acuerdan que lo vimos en la primera clase, hicimos esta afirmación respecto de que el módulo primero íbamos a analizar principalmente cuál era el curso de la creación jurídica o de las fuentes del derecho en el derecho romano y particularmente íbamos a analizar en términos muy resumidos o de una manera muy breve cómo el derecho romano evolucionó en todos los siglos que tuvo de evolución y cuáles fueron los periodos que lo caracterizaron, no políticamente, como hemos dicho en las clases, sino que principalmente desde el punto de vista de la evolución de las fuentes del derecho romano. El concepto de fuentes del derecho, recuerden que está muy vinculado a la idea de aquel contenido, aquel continente de normas jurídicas. Principalmente hablábamos y lo veíamos en los apuntes de la bibliografía obligatoria de este curso. Hemos hablado principalmente de aquellos lugares o aquellos ontanares de los cuales emana el derecho, y particularmente en el caso que estamos analizando, de los cuales emana el derecho romano. Recordemos también que el derecho romano que uno analiza en la clase y que nosotros vamos a analizar en la clase es un derecho principalmente perteneciente al mundo del derecho privado. Cuando hablamos de derecho privado nos estamos refiriendo, recuerden ustedes, a aquella parte o aquella clasificación bipartita, ¿cierto? Binaria, que se suele hacer en el derecho, que particularmente a mí no me gusta mucho porque siento que nos hace como separar en dos grandes áreas o en dos compartimientos como si fueran estancos el derecho. Por un lado está el derecho privado y por otro lado está el derecho público. ¿Por qué no me gusta mucho esa reflexión? Porque siento que ambas áreas están absolutamente confluidas, ambas áreas tienen un punto de intersección que es muy importante que ustedes lo tengan presente desde ya en sus estudios de pregrado. Ustedes están en primer año, pero sin perjuicio de ello, ustedes ya pueden anticipar algunas conclusiones y se van a dar cuenta cuando terminen la carrera, la licenciatura en Ciencias Jurídicas, que la verdad es que sí, existen principios que son absolutamente distintos y que inspiran ambas áreas, ¿cierto? El derecho privado y el derecho público de una manera completamente diferente. Sin embargo, va a ser muy difícil excluirlos completamente y se van a topar muchas veces. En el derecho romano, lo que más desarrollaron, sobre todo en el derecho clásico, fue el derecho privado, es decir, normas jurídicas, fuentes del derecho que están vinculadas al derecho romano privado, perdón. El derecho privado, en términos muy simples, lo estamos definiendo o lo vamos a definir como un conjunto de normas que lo que hacen es regular la relación entre el Estado, la relación entre los particulares entre sí, relaciones jurídicas que tienen los particulares entre sí, a diferencia de lo que ocurre con el derecho público, que sí que va a regular las relaciones entre el Estado y los sujetos, que particularmente vamos a denominar ciudadanos para los efectos del derecho público. En el caso del derecho romano, lo que más desarrollaron fue el derecho privado, es decir, todos aquellos compartimentos, todos aquellos conjuntos de normas jurídicas que lo que hacen es regular las relaciones jurídicas de los sujetos entre sí en relación, por lo tanto, de igualdad. Estamos pensando principalmente en el derecho del patrimonio o el derecho que rige a la familia romana o el derecho que rige a otras instituciones, particularmente, por ejemplo, la relación que tenían los sujetos en el derecho romano y particularmente los ciudadanos romanos en un primer momento con las cosas. Ahí vamos a hablar de los derechos reales. Y también vamos a hablar de la relación que tenían o aquellas relaciones jurídicas que surgen de la regulación entre los créditos o las obligaciones, es decir, cuando dos o más sujetos se vinculan voluntariamente entre sí por distintas razones y principalmente vinculadas al mundo de los negocios.
Dicho eso, dicho esta distinción que la hicimos y era muy importante en el primer módulo porque así nos permitía ubicarnos en dónde estamos en el derecho romano, ¿cierto? ¿Qué área del derecho vamos a estar entregando ciertos conocimientos y por lo tanto principalmente vamos a estar situados en el mundo del derecho privado? Es decir, regula relaciones de los particulares entre sí. Principalmente les digo, porque no es lo único. Cuando hablemos al final del ramo, al final del semestre, y demos algunas notas introductorias solamente a lo que fue el procedimiento, el sistema de juicios civiles en el derecho romano, la verdad es que ahí también vamos a estar hablando del área privada. Sin embargo, cuando hablamos ya de juicios y hablamos de administración de justicia finalmente, estamos en el área de la regulación del derecho público, en lo que hoy día el derecho moderno nos indica. Por ello es que la verdad es que esto de que el derecho romano única y exclusivamente desarrolló derecho privado pareciera ser una afirmación que si bien en un 90% es cierta, me parece a mí que tenemos que hacer la distinción o tenemos que dejar reservado algunas áreas que desarrolla el derecho romano y que son propias de lo que hoy día atribuimos al derecho público. En esa lógica entonces, chicos, en el módulo primero, recuerden ustedes que analizamos principalmente la evolución de las fuentes del derecho romano. Abríamos el módulo con esta frase relativa a esta idea de que el pueblo del derecho no fue el pueblo de la ley. Analizamos esa frase. ¿Cuál es el contenido de dicha frase? Dirán ustedes, o por qué la profesora escoge esta frase para iniciar el curso de Derecho Romano. Sencillamente porque necesito que ustedes, como alumnos del curso de Derecho Romano, tengan muy identificada la idea de que el derecho romano, en su creación y la grandeza que tuvo como sistema jurídico, que va a terminar siendo en la historia del derecho el sistema jurídico fundante de la gran mayoría de los sistemas jurídicos que hoy día conocemos y sobre todo y por cierto de lo que conocemos como la familia del derecho común, de la cual Chile, Latinoamérica es parte, Italia, Francia, Alemania, el sistema del derecho común. ¿Por qué el derecho romano llega a ser este derecho fundante de el sistema jurídico y la familia jurídica del derecho común? Bueno, la respuesta es que la forma en que el derecho romano llegó a ello y la forma en que la civilización romana crea su derecho principalmente no fue a través de la ley. Eso es lo primero que nos dice Schulz, ¿cierto? El pueblo del derecho no fue el pueblo de la ley. Es decir, los artífices del derecho, los artífices de los conceptos que hoy día vamos a manejar principalmente en el derecho privado, en la historia del derecho, no hicieron las creaciones jurídicas a partir de la herramienta de la ley. Y esto es sumamente importante. ¿Ya? Es sumamente importante porque se preguntarán ustedes, bueno, pero el derecho es ley. Cuando uno estudia derecho, estudia leyes, ¿cierto? Entonces me parece raro, dirán ustedes, que el derecho romano cómo lo hizo si es que no había leyes. Y ahí dos precisiones, chiquillos. Primero, el derecho romano sí tuvo leyes y tuvo leyes importantes en la historia. ¿Ya? Una de ellas va a ser la ley de las 12 tablas en los inicios del derecho romano, en los inicios de su evolución y en sus primeros periodos vamos a ver una ley que lo único que va a hacer, ¿cierto? Pero no es poco, es recopilar la costumbre jurídica, concepto súper importante también, costumbre jurídica, va a recopilar la costumbre jurídica que había hasta ese minuto en Roma desde su creación, desde su fundación. La ley de las 12 tablas va a ser una de las leyes importantes. También vamos a tener la ley Ebusia, una ley que la vamos a ver en su minuto cuando analicemos el procedimiento de Roma, el procedimiento civil o los juicios civiles al final del ramo. Me interesa que tengan muy presente entonces que una de las fuentes más importantes del derecho, a diferencia de la ley en la actualidad, que es la fuente del derecho moderno más importante, en el caso del derecho romano, dos son las fuentes más importantes en su historia, podríamos afirmarlo, ¿cierto? Por un lado, en sus primeros tiempos y en lo que vamos a llamar, en lo que hemos denominado en las clases como el periodo quiritario o el antiguo derecho civil romano, el antiguo ius civile en el derecho romano, encontramos la fuente de la costumbre jurídica, la principal, ¿cierto? La que primero se dan los pueblos, los primeros asentamientos humanos, ¿cierto? La costumbre jurídica, una repetición uniforme y constante en el tiempo, periódica, de ciertos actos humanos
que son ejecutados por estos sujetos con la convicción de que responden a una conducta obligatoria jurídicamente. O sea, que esa conducta que ellos ejecutan, la ejecutan porque es obligatoria, porque su incumplimiento va a traer aparejadas sanciones de tipo jurídico, no morales, ¿cierto? No otro tipo de sanciones, sino que sanciones esencialmente jurídicas. La costumbre jurídica aparece entonces como una de las fuentes que modeló la creación jurídica en el derecho romano. Y en el primer periodo de evolución del derecho romano dijimos que esa fuente de la costumbre jurídica se manifestaba en lo que, o en la expresión, ¿cierto?, que conocíamos como los mores maiorum. Mores maiorum, que eran correspondían a las costumbres jurídicas, un conjunto de costumbres que los romanos ejecutaron con la convicción, ¿cierto?, de que estaban creando y ejecutando normas jurídicas, no normas religiosas, no normas morales, sino que normas esencialmente jurídicas y por lo tanto, insisto, su incumplimiento traía aparejado la aplicación de sanciones, que es lo que caracteriza a la norma jurídica. Vamos a ver después, y ya lo hemos visto, ¿cierto?, en las clases, que esas sanciones en el caso del derecho romano y particularmente en el caso del derecho privado no necesariamente son sanciones de tipo penal. Uno cuando está recién partiendo en sus estudios de derecho, ¿cierto?, y ustedes como alumnos de pregrado podrán pensar que esas sanciones son penales o son sanciones de tipo privatorias de libertad, ¿cierto? Y no es así. En el caso romano, particularmente en el derecho privado, nos vamos a encontrar, y ustedes lo van a ver en sus cursos de Derecho Civil, con una serie de incumplimientos de normas jurídicas que van a tener aparejadas sanciones que se traducen en la ineficacia de un determinado acto o en que se frustra la voluntad buscada o el objetivo que buscaba la voluntad humana en un determinado acto jurídico. Pensemos en el típico ejemplo que vamos a poner en el derecho romano y que ustedes también lo van a poner muchas veces como ejemplo en sus cursos de Derecho Civil, que es el contrato de compraventa, ¿cierto? Y particularmente en el derecho romano la compraventa la tenemos que vincular con este modo de adquirir extremadamente solemne, extremadamente formal, que es la mancipatio, ¿cierto?, propia del derecho quiritario. Ahí tenemos pura costumbre jurídica cuando nace. La mancipatio consistía, ¿cierto?, en la forma de, inicialmente se crea como la forma de celebrar compraventas entre los romanos, entre los ciudadanos romanos, y esa compraventa solemne que es la mancipatio tiene aparejada, ¿cierto?, y tiene establecidas una serie de rituales que incluso se traducían, lo hemos dicho en la clase, en la necesidad de que los sujetos que intervienen en esa compraventa, comprador y vendedor, tengan que decir ciertas frases sacramentales. Por ejemplo, yo soy dueño de esta cosa de conformidad al derecho de los quirites y te transfiero a ti, y nombraban al sujeto, ¿cierto?, en virtud de este acto, el dominio de esta cosa en particular, cosa mancipi, que se está vendiendo por medio de la mancipatio. A su turno, el comprador también tenía que decir ciertas frases sacramentales en la mancipatio y todo ese ritualismo que además exigía la presencia de testigos en el caso de la mancipatio y además exigía que alguien estuviera presente pesando las monedas que eran finalmente o que constituían o se transformaban en el pago del precio de esa compraventa. Bueno, todas esas formalidades, si es que no se observaban, van a traer aparejada que la compraventa se frustre en un primer momento en el derecho romano, que no produzca los efectos que le son propios, como hemos visto en la clase. Y que no produzca los efectos que le son propios significa que la cosa que se está vendiendo y que es objeto de la compraventa no pasa a formar parte del patrimonio del comprador aun cuando él haya pagado el precio de esa cosa. Ese es un ejemplo de una costumbre jurídica que estaba muy arraigada en el pueblo romano y que nace, ¿cierto?, en un primer momento en el periodo quiritario. Y reconduciéndonos entonces al módulo primero, estamos hablando de la fuente del derecho de la costumbre jurídica, los mores maiorum, que están presentes en toda la formulación del derecho romano original, del primer derecho romano que conocemos como el antiguo jus civil, el periodo quiritario o antiguo jus civil. Ustedes en sus apuntes van a ver ahí, están en el aula virtual y ustedes van a ver en los apuntes por qué
hablamos de periodo quiritario, ¿cierto? Que es el derecho de los quirites, las tribus fundadoras de Roma. Esa es la razón por la cual hablamos de este primer periodo, que es el periodo quiritario. La segunda fuente que va a ser sumamente importante en el derecho romano y que la vamos a ver principalmente a partir del periodo preclásico y del periodo clásico fundamentalmente, es la fuente de la jurisprudencia. Esa fuente del derecho en el derecho romano no tiene un símil en lo que es la actualidad, si bien sí tiene una misma terminología. Actualmente hablamos de jurisprudencia y hablamos del conjunto de criterios que emana, ¿cierto?, de las sentencias judiciales de los tribunales, con distintas valoraciones a lo largo de los distintos sistemas jurídicos que existen en el mundo. La jurisprudencia como precedente o como fuente vinculante del derecho, en nuestro país, por ejemplo, no es una fuente directa del derecho. En nuestro país existe como fuente del derecho, está consagrada en el Código Civil chileno, sin embargo, no podemos recurrir a ella de manera directa, como sí ocurre en algunos otros sistemas jurídicos, como por ejemplo el anglosajón, como hemos visto en clase. En el caso chileno tenemos una jurisprudencia como fuente del derecho, yo les diría hoy día, y eso lo van a ver ustedes en su minuto, en sus cursos de derecho procesal, con algunos contenidos interesantes, por ejemplo, en materia de derecho laboral, es decir, el derecho que rige el trabajo, el contrato de trabajo, tan importante hoy día, ¿cierto?, en nuestra actual contingencia. También vamos a ver aplicación de la jurisprudencia en distintas otras cátedras, particularmente cuando vean ustedes procedimiento civil en Chile. Pero la verdad es que las sentencias judiciales en Chile hoy día no tienen más que un efecto relativo, es decir, se aplican a los casos concretos para los cuales se dicta esa sentencia por un tribunal. El caso romano tuvo un tratamiento completamente distinto y un sentido completamente distinto de la jurisprudencia. Recuerden que esto lo vimos en clases. La jurisprudencia romana toma un sentido muy similar a lo que ustedes han analizado probablemente en sus cursos de derecho hoy día como la doctrina de los autores. La jurisprudencia romana no es otra cosa que un conjunto de criterios acerca de lo justo que los sabios del derecho en Roma entregaron a través de sus respuestas, respuestas a preguntas que le hacía el pueblo romano, a cada uno de esos sabios del derecho, que vamos a denominar jurisprudentes, y hemos denominado jurisprudentes en el sentido esencialmente romano de la palabra jurisprudencia. Así entonces, como hemos dicho, la jurisprudencia corresponde al conjunto de criterios acerca de lo justo. Recalquen eso, porque la justicia y el derecho para los romanos está esencialmente ligada. Hoy día nosotros vamos a ver que existen distintas vinculaciones entre la ciencia jurídica, el derecho propiamente tal, y la justicia, como un principio, como un valor intrínseco en él. Para los romanos, la justicia y la equidad, entre otros componentes, eran elementos fundamentales para precisamente para decir que estábamos frente al jus, es decir, para decir y afirmar que estamos frente al derecho en el sentido romano de la palabra derecho. Los jurisprudentes entonces entregaban respuestas acerca de lo que se consideraba justo para un caso concreto que era sometido a su resolución, a su opinión. Los jurisprudentes opinaban en el derecho romano y opinaban desde la sabiduría que ellos tenían por haberse dedicado al estudio del derecho. Recuerden ustedes que los jurisprudentes, como hemos visto en clase, son personas que tienen la característica de ser ciudadanos no vinculados al Estado romano, a diferencia de cómo uno puede hoy día pensar a un juez. Los jurisprudentes no son jueces. Tampoco tenían en Roma la labor de fallar un determinado juicio. Eso correspondía a otro sujeto. El jurisprudente lo que hacía era crear el derecho. Y particularmente lo hicieron a partir de la actividad de dar respuestas, que en latín se conoce como el respondere. Estas respuestas acerca de lo que es justo para un caso concreto se entregan por los jurisprudentes en algunos casos a viva voz. En los primeros términos, la jurisprudencia se entregaba a viva voz, sin tomar una manifestación escrita. Pero ya en el periodo clásico hemos visto, ¿cierto?, que los jurisprudentes cada vez con más frecuencia
comienzan a escribir sus responsas o sus respuestas respecto a determinados casos y van entonces generando jurisprudencia escrita. Ahí aparecen entonces los famosos libros jurídicos o respuestas de los jurisprudentes que están nutriendo y que van a nutrir finalmente a el derecho romano, pero sobre todo van a ser importantes para las civilizaciones actuales. Y sobre todo van a ser importantes en la Edad Media, cuando en el periodo que vamos a llamar, y ustedes lo van a ver en su curso de Historia del Derecho, como el Renacimiento jurídico, vamos a encontrar ahí un minuto muy importante en que se redescubren todos estos libros y todas estas opiniones de los jurisprudentes romanos que fueron tremendamente importantes para la proyección del derecho romano a las civilizaciones actuales. Así entonces, chiquillos, los jurisprudentes romanos son la clave, lo hemos visto en clase, ¿cierto? Son la clave de lo que es la evolución jurídica en Roma y son la clave y la pieza fundamental, diríamos la piedra angular de la grandeza que tuvo el derecho romano clásico, ¿cierto? La época de oro del derecho romano. Son la clave también porque siendo ciudadanos los jurisprudentes tienen una vinculación directa con la realidad social y eso es sumamente importante. ¿Ah? En el caso del derecho romano, uno de los atributos que se le suele entregar por los doctrinarios, por los romanistas, incluso por los actores actuales de historia del derecho, por la historiografía jurídica, uno de los principales atributos del derecho romano se dice que es precisamente la congruencia que tenía la norma jurídica con la realidad social. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que la norma jurídica sea congruente con la realidad social? Significa que la norma jurídica era capaz de captar todas las realidades y todos los anhelos de la sociedad a la cual estaba destinada a ser aplicada. Ese es un atributo y un mérito que hace que el derecho romano sea esencialmente valioso. Es una de las razones por las cuales particularmente yo me acerqué al derecho romano en la docencia y por las cuales también sigo estando muy convencida como profesora de derecho de la importancia que tiene que nunca dejemos de atender y mirar un poco hacia atrás y veamos de dónde venimos. El derecho romano tiene la particularidad de haber sido un fenómeno jurídico social extremadamente congruente con la realidad social. Y este análisis histórico nos pone en perspectiva el derecho actual, ¿cierto? Un derecho que en el caso chileno, latinoamericano y de muchas de los países que forman parte del sistema jurídico de la familia del derecho común o el jus comune actual, del cual formamos parte en Chile, y que abraza como principal fuente del derecho a la ley, el derecho legal que tenemos actualmente. Es un derecho que tiene muchos méritos en cuanto a certeza, porque la ley como fuente del derecho es extremadamente importante en cuanto a provee certeza, provee seguridad jurídica, ¿cierto? Nos da una serie de elementos que las democracias actuales necesitan y que han abrazado por años. Sin embargo, tenemos ahí el enorme desafío de las democracias actuales de tener una norma legal, norma jurídica manifestada en la ley, que sea particularmente conectada con la realidad social. Y ahí la lección del pueblo romano es tremendamente importante. El derecho romano tiene mucho que decirnos y muchas enseñanzas que aportarnos a los teóricos jurídicos, pero también a los ejecutores prácticos del derecho, a los ejecutores de políticas públicas. Tiene mucho que aportar el derecho romano en ese sentido, porque con la figura del jurisprudente, con la figura finalmente de sujetos que contaban con autoridad reconocida, una autoridad científica que reconocía a la comunidad romana y que se denomina en el derecho romano y en la historia romana como la autoritas. Fíjense el latín, autoritas. Lo que tenía el jurisprudente romano era autoritas. Lo que tenía el jurisprudente romano era la autoridad científica reconocida por la sociedad. ¿Qué significa esto? En términos muy simples. La sociedad romana sabía que el jurisprudente Gallo, sabía que Celso, por ejemplo, como jurisprudentes, eran quienes conocían el derecho y eran en quienes podían confiar porque habían dedicado su vida al estudio del arte de lo bueno y equitativo. El arte de lo bueno y equitativo, esa era la
definición de derecho que conocieron, si es que podemos llamar definición, pero el intento de definición que hubo en Roma para referirse al derecho como fenómeno. Fíjense, el arte de lo bueno y equitativo. El arte de lo bueno y equitativo. Muy vinculado entonces con el concepto de lo justo, lo que es justo para un caso concreto. Esa respuesta, chicos, esa respuesta de lo que es justo para un caso concreto le corresponde y la entregaron los jurisprudentes en el derecho romano, pensando principalmente como fuente del derecho. La jurisprudencia aparece en el periodo preclásico y en el periodo clásico del derecho romano. Y es tremendamente importante porque la jurisprudencia, este conjunto de criterios acerca de lo justo que emanaba del jurisprudente romano y que emanaba de él a partir de sus respuestas acerca de lo que es justo para un caso concreto, bueno, ese conjunto de respuestas y esta jurisprudencia como fuente del derecho romano va a ser extremadamente importante en la época clásica. Va a ser oral en un primer minuto, como hemos dicho, también va a ser escrita en algunos otros momentos dentro de esa escritura del derecho romano. Un texto sumamente importante es el de Institutas de Gallo, que es un texto en que el jurisprudente Gallo, que fue muy importante en la historia del derecho romano, buscó entregar un texto de autoridad para los estudiantes del derecho, es decir, quiso pensar el derecho romano o quiso pensar el derecho como fenómeno y entregarlo en un libro destinado a los estudiantes y a la enseñanza del derecho. El primer intento por aquello lo hizo Gallo y lo va a repetir después el emperador Justiniano en en toda su obra de recopilación justinianea. La jurisprudencia entonces, para ir cerrando esta cápsula, es sin duda la fuente más importante del derecho romano y por eso que ahí encontramos la fuente, o más bien la explicación de esta frase de Schulz respecto del derecho romano y respecto de con la cual iniciábamos entonces esta cátedra. El pueblo del derecho, Roma, no fue el pueblo de la ley. El pueblo del derecho no fue el pueblo de la ley. Podríamos decir, si ustedes me preguntan, profesora, entonces ¿el pueblo del derecho fue el pueblo de la jurisprudencia? Probablemente sí, pero más que eso, si ustedes quieren cerrar la idea acá, podemos decir que el pueblo del derecho fue el pueblo de la congruencia de la norma jurídica con la norma social. El nivel de cumplimiento voluntario de la norma en Roma, es decir, el cumplimiento que tenía la sociedad romana con la norma jurídica, se ha dicho por muchos, era altísimo, a diferencia de lo que ocurre hoy día, en que el cumplimiento voluntario de las normas, toda la gama de normas que hay en el derecho, en el fenómeno actual, no es tan alto, o podríamos decir que tiene serias dificultades de cumplimiento. En el derecho romano, la comunidad romana entendía que la autoritas, es decir, la autoridad científica, la tenían los jurisprudentes romanos y la entregaban los jurisprudentes romanos porque ese reconocimiento social de la autoridad científica, del saber científico, la sociedad romana se la entregaba a estos sujetos, a estos ciudadanos particulares que por haber dedicado su vida a estudiar el arte de lo bueno y equitativo, se convertían en jurisprudentes y tenían entonces esta capacidad de entregar las respuestas acerca de lo que es justo para un caso concreto. Eso es la jurisprudencia romana y entonces podemos afirmar en el módulo primero, destacando ¿cierto? Los principales contenidos, que primero, la primera fuente que aparece es la costumbre jurídica en el periodo quiritario que se manifiesta en los mores mayor. Segundo, podemos también afirmar que hay una ley importante en el periodo quiritario o en el periodo del antiguo derecho civil, que fue la ley de las 12 tablas. Vamos a hablar de la ley de las 12 tablas en la otra cápsula que vamos a subir, porque vamos a ir cerrando esta. Y en tercer lugar, podemos decir también que sin duda, ya en el periodo preclásico y en el periodo clásico, la fuente más importante del derecho es la jurisprudencia. Vamos a ver en la otra cápsula, ¿cierto?, qué vinculación tuvo la jurisprudencia con el edicto del pretor, que también fue una fuente del derecho en el periodo del derecho romano clásico y que particularmente es una fuente sui generis del derecho romano, que no tiene una equiparación, ¿cierto?, a alguna fuente de la actualidad, pero sin embargo es históricamente una fuente tremendamente importante en el derecho romano. Les dejo hasta acá esta cápsula con estas dos ideas, ¿cierto?, la costumbre jurídica y la jurisprudencia como fuentes
del derecho romano que tienen una particular misión y van a tener una particular misión en la modulación del derecho romano, en la formación del derecho romano. Y en este módulo primero lo que hemos querido entonces abordar es precisamente eso. Cómo surge el derecho romano, cómo evoluciona el derecho romano y a dónde llega y por qué llegó a ser la obra tan grande, ¿cierto?, para la historia del derecho en la actualidad cuando hablamos de derecho romano. Con esta explicación cierro esta cápsula que corresponde al módulo 1 del ramo de Derecho Romano de la Universidad del Paraíso. Recuerden, para quienes no me conocen o no han podido estar en las clases por dificultades, chicos, mi nombre es Daniela Beas y yo voy a continuar estas comunicaciones virtuales en estos tiempos virtuales que estamos viviendo en la contingencia y en la coyuntura que sacude no solo a Chile, sino que al mundo entero. En esa contingencia, el derecho romano entonces nos da este escape durante este primer semestre, ¿cierto? Y nos permite ir hacia atrás y mirar nuevamente una y otra vez, como lo seguimos haciendo siempre, la historia de los pueblos, la historia, en este caso, del fenómeno social que representa el derecho y particularmente cómo este fenómeno social fue abordado por esta civilización romana que fue tan importante, ¿no?, en la historia del derecho y que hoy día nos corresponde ir de alguna manera escarbando en ella para ver qué podemos aprender. ¿Mm? Los dejo entonces con esta cápsula y vamos a seguir con ellas. Un abrazo, chiquillos, cuídense, manténganse a salvo y nos vamos viendo por este mismo canal. Un abrazo grande, nos vemos, chao, chao.